Bienvenidos a este nuevo video de noticias automotrices, el de este jueves 7 de mayo de 2026, y hoy vamos a hablar del malus automotriz. Acaba de salir un informe que muestra cuánto recaudó el malus automotriz para el Estado francés en el primer trimestre de 2026, y es un récord. Nunca antes los automovilistas habían sido tan grabados como en este inicio de año. Hay muchas cifras interesantes en este informe, y van a ver que, claramente, los que más pagaron el malus no fueron los ricos ni los que compran autos deportivos, sino el francés promedio, así que hablaremos de eso. También hablaremos de un nuevo estudio que está un poco relacionado, que muestra que la gran mayoría de los franceses todavía no tienen ganas de comprar un auto eléctrico. También hablaremos de la marca china Chery, que se lanza en Europa con un modelo que se parece mucho a una copia de Audi. Hablaremos del nuevo Lexus TZ, y para terminar hablaremos de Zeekr, otra marca china que lanza en el mercado francés un auto eléctrico capaz de competir con los mejores modelos eléctricos de alta gama alemanes por solo la mitad de su precio. ¿Estos serán los temas de este video del jueves? Espero que los temas elegidos les interesen. Si es así, cuento con ustedes para demostrarlo. Para eso pueden dejar un pequeño like en este video, suscribirse para los próximos, impulsar si la opción aparece para ustedes, eso es realmente lo más importante para el posicionamiento, y dejar un pequeño comentario en el que den su opinión sobre la noticia del día y tal vez también compartan sus testimonios. ¿Forman parte de los franceses que pagaron el malus a principios de este año 2026? ¿O, debido a que este impuesto se ha vuelto claramente disuasivo, prefirieron optar por un híbrido o un eléctrico? Y justamente ese será el primer tema del día. El famoso malus automotriz francés. Recuerdo que el concepto original era poner impuestos a los autos más contaminantes, especialmente a los autos deportivos o de gran cilindrada, para crear un fondo, y luego pagar un bono a todos los que decidieran comprar autos considerados más limpios. En ese entonces eran los autos híbridos, ahora son los autos eléctricos. Año tras año, el malus se ha endurecido, y en 2026 nos encontramos con un malus que afecta a casi todos los vehículos, incluso el auto térmico más pequeño, aunque sea solo un auto familiar ahora, queda sujeto al malus. Además de eso, al principio solo existía el malus sobre el CO2. Ahora también hay un malus sobre el peso que penaliza a todos los autos que pesan más de 1500 kilos. 1500 kilogramos para que se den una idea, la gran mayoría de ellas, ya que los fabricantes prácticamente solo hacen camioneta o autos híbridos o eléctricos, con baterías muy pesadas. Los eléctricos, por ahora, están exentos del impuesto por peso, pero eso va a cambiar. Se suponía que iba a cambiar en 2026, pero a último momento el gobierno se echó para atrás, aunque probablemente suceda en 2027. Ahora el impuesto al automóvil es simplemente una nueva forma de impuesto que tenemos que pagar cada vez que compramos un auto nuevo. Además, aprovecho para recordar que este bono ni siquiera financia ya la compra de autos eléctricos, porque ahora el bono lo financian las compañías, así que ya ni siquiera se puede decir que quienes compran los autos más contaminantes financian la transición hacia los eléctricos. Recuerdo que el impuesto CO2 ahora empieza a partir de 108 g de CO2 emitidos por kilómetro, contra 113 el año pasado, lo que hizo que, según este informe, el 50.3% de los autos que se matricularon desde el primer trimestre de 2026 hayan estado sujetos al impuesto CO2 más de la mitad. Recordemos que originalmente, el impuesto solo debía aplicarse a una minoría de autos deportivos, pero ahora es más de 1 de cada 2 vehículos. Tenemos un impuesto CO2 cuyos umbrales se han reducido, y un impuesto por peso cuyos umbrales también se han reducido, pasando de 1.600 kilogramos el año pasado a 1.500 este año, lo que hace que este año, incluso si se han matriculado menos autos nuevos en Francia, en comparación con el mismo periodo en 2025. Gracias a estos umbrales reducidos, el monto del impuesto promedio ahora alcanza los 1.143 euros contra 1.095 el año pasado. Menos autos matriculados, pero más impuestos por cada auto matriculado. Eso hace que en el primer trimestre de 2026, el impuesto haya generado para el Estado alrededor de 230 millones de euros. Si esto sigue así este año, y honestamente, hay pocas posibilidades de que cambie, es muy posible que durante los 12 meses de 2026, el impuesto genere cerca de 1.000 millones de euros para el Estado francés, un aumento del 12%, en comparación con el año 2025. Lo más interesante es cuando vemos la clasificación de los modelos que más han generado por concepto de impuesto. Efectivamente, en el top 10 vamos a encontrar algunas camionetas premium, como por ejemplo la BMW X3 o la Q3, que hasta cierto punto se entiende que tengan impuesto, porque son vehículos de gama alta, vehículos grandes que son algo pesados. Por otro lado, el modelo que más ha generado impuestos en Francia es el Peugeot 5008, que de hecho no es un vehículo tan de gama alta. Bueno, si quieren, podríamos considerar que es una camioneta de cierto estatus, pero no se puede decir que el motor 1.2 litros PureTech híbrido que usa como base sea realmente considerado un motor de gran cilindrada, ni deportivo, ni realmente potente. Lo que realmente llama la atención es que empezamos a ver en este top 10 de los autos que más generan impuestos, vehículos realmente de entrada de gama, que tienen motores muy pequeños y que claramente no son modelos grandes. Por ejemplo, el Citroën C3 y el Dacia Sandero, dos autos que están respectivamente en el 8º y 9º lugar del ranking de los autos que más han generado impuestos este año. Y ahí, claramente, son autos de entrada de gama. Nadie elige un Sandero o un C3 como auto para darse un gusto. Y a menudo, quienes optan por este tipo de modelos populares, lo hacen porque son más baratos. Aún así, son los franceses en general, los menos afortunados,
quienes terminan teniendo que pagar un impuesto por el CO2 por no poder financiar la compra de un vehículo híbrido más caro o de uno eléctrico mucho más caro, que además sea tan versátil como su auto pequeño de combustión. Cuando nos preguntamos por qué los franceses evitan las concesionarias y compran muchas menos autos que antes, tal vez ahí tengamos parte de la respuesta. Aquí, obviamente, habrá comentarios que dirán, sí, si no quieren pagar el impuesto, basta con comprar un auto eléctrico pequeño, pero el 90% de los franceses no quiere uno. No lo digo yo, es un nuevo estudio realizado por la consultora Deloitte. El estudio se llevó a cabo en los 27 países de la Unión Europea. Se entrevistó a 30.000 ciudadanos europeos, pero se puede analizar país por país, y cuando nos enfocamos en Francia para ver los datos de este estudio, solo el 10% de los franceses afirma querer comprar un auto eléctrico. Para su información, es un estudio que se realizó en los últimos meses de 2025 y en los primeros meses de 2021, es bastante reciente, lo que significa que el 90% de los franceses sigue convencido de comprar un auto de combustión o un híbrido. Entonces sí, el 10% sigue siendo un poco más que el año pasado en el mismo periodo, cuando era el 9%. Así que hay un avance de un punto. Según este estudio, los obstáculos para comprar un auto eléctrico son exactamente los mismos que se encontraban en 2025. Es decir, el precio de compra de un auto eléctrico, el costo de reemplazo de las baterías, la autonomía y los tiempos de recarga. Argumentos que probablemente serán mucho más fáciles de refutar dentro de algunos años. Mientras tanto, es cierto que aunque la diferencia promedio de precio entre un auto de combustión y uno eléctrico se ha reducido en los últimos meses, actualmente no hay en el mercado europeo ningún auto eléctrico accesible que sea tan versátil como los autos de combustión más pequeños y económicos. Justo antes hablábamos del Dacia Sandero, que está en el top 10 del Malus. El precio de un auto eléctrico que tenga la misma versatilidad y la misma autonomía que un Dacia Sandero sigue siendo mucho más caro. Si queremos un auto eléctrico que tenga más o menos la misma autonomía que un Dacia Sandero, hay que optar por un Model 3 que cuesta unos 45.000 euros, o irse por las marcas alemanas, donde los precios son aún más altos, probablemente más de 60.000 euros, o sea, 45 o 60.000 para el francés promedio, que ya de por sí tiene dificultades para financiar su Dacia Sandero. Simplemente es financieramente imposible cambiarse a un auto eléctrico. Ya veremos en unos años. Tal vez eso cambie. Tal vez eso también cambie gracias a las marcas chinas, como por ejemplo Zeekr, que lanza en Francia el 7 GT. Es una familiar GT eléctrica que desarrollará hasta 640 caballos de fuerza en sus versiones más potentes. En cuanto a la batería, puede ser de 75 o de 100 kWh, sabiendo que la versión de 100 kWh puede alcanzar normalmente 650 km de autonomía, según el ciclo WLTP. Como todos los autos eléctricos de última generación, está basada en una plataforma de 800 voltios que le permite recargar del 10 al 80% en aproximadamente 15 minutos y recuperar unos 300 km de autonomía en 10 minutos por dentro. Es como todos los autos modernos. Vamos a encontrar una pantalla central de 15 pulgadas, una pantalla para los indicadores de 13 pulgadas y un head-up display, en realidad aumentada, de 35 pulgadas. Es un auto que fue pensado por Zeekr para competir un poco en el terreno del Model 3. Y también para competir contra los sedanes eléctricos alemanes. Efectivamente, comparar con un auto alemán puede valer la pena, ya que las versiones de 650 caballos costarán alrededor de 57.000 euros. A ese precio, entre los alemanes, no hay mucho que sea tan potente y con tan buena autonomía. Por otro lado, la versión de entrada cuesta 45.900 euros con la batería pequeña y tiene 519 kilómetros de autonomía. Y ahí, es un poco menos interesante que un simple Tesla Model 3, que se vende en 37.000 euros, son 8.000 euros menos, y es capaz de tener más o menos la misma autonomía. Cierto, con un tiempo de recarga rápida un poco más alto, y por dentro, quizá un poco menos lujoso. Hablando de autos eléctricos de alta gama, Lexus acaba de presentar su TZ, que llegará al mercado europeo en 2027. Es una camioneta 100% eléctrica de 6 plazas, así que es una camioneta grande. 5.10 metros de largo, 1.99 de ancho, 1.70 metros de alto. Por fuera, encontramos todos los elementos tradicionales de la estética de Lexus, como las grandes luces en forma de L, tanto en la parte delantera como trasera, y unos grandes rines aerodinámicos de 22 pulgadas. Por dentro, encontramos bastante equipamiento. El gran techo panorámico que cubre las 3 filas de asientos, los asientos calefactados y ventilados para las 2 primeras filas, calefacción para la tercera fila como opción, y un puesto de conducción que integrará una pantalla de 12 pulgadas para los indicadores y una de 14 pulgadas para la pantalla central de infoentretenimiento. Bueno, en Toyota todavía estamos un poco rezagados en lo eléctrico, ya que en esta versión, que de todos modos utiliza baterías grandes de 96 kilovatios, ahora las autonomías no son increíbles. La autonomía máxima anunciada es de 530 kilómetros para la versión más grande con la batería más grande, y una velocidad de recarga que tampoco es muy buena, 150 kilovatios, lo que permite una recarga del 10 al 80% en 35 minutos. Lo único que no sabemos es el precio, pero probablemente no será barato, ya que, después de todo, es un Lexus. Aún así, comparado con su competencia alemana, o incluso con las competencias coreanas como el Hyundai Ioniq 9, que está en la misma categoría de vehículos, no es muy bueno en cuanto a autonomía, pero tampoco en cuanto a recarga. Un Ioniq 9 acepta hasta 350 kilovatios de carga, más del doble. Para terminar, hablemos de Chery,
que lanza en Europa un auto que se parece sorprendentemente a un Audi. Algunos dirán que es una mezcla entre un Audi y un Hyundai. ¿Por qué no? Se llama Arizo S. Va a llegar al mercado europeo en unas semanas. Todavía no sabemos a qué precio se va a comercializar, ni realmente la lista de equipamiento. Lo que sí sabemos es que, en cuanto a motorización, será mucho menos de gama alta que lo que encontramos en Audi, ya que, mientras Audi o las marcas alemanas siguen haciendo motores V6, V8 o V12, aquí nos hablan de motores de 4 cilindros a gasolina, de 1.5 o 2 litros, incluyendo versiones turbo de 2 litros. Estas entregarían 257 caballos de fuerza. No está mal, pero no es un V8 AMG. Bueno, eso es todo por las noticias de hoy. Espero que el video les haya interesado. Si es así, cuento con ustedes para demostrarlo dejando un like, suscribiéndose y, si pueden, apoyando con el botón unirse debajo de este video. Nos vemos muy pronto con uno nuevo. ¡Chao!